Ciertamente estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos donde las escrituras se van cumpliendo, como lo hemos dicho antes. Esta vez quiero hablarle o invitarle a que usted se enfoque más en la oración y en el poder del reino de Dios. Porque estamos viviendo un tiempo donde la idolatría hacia el ocultismo, hacia las religiones satánicas, se han proliferado. Por ejemplo, no es de extrañar que muchos líderes políticos hayan dado a conocer su simpatía hacia estas religiones del ocultismo, tales como la santería, la palería, la chamanería, el chamán, el budismo, el espiritismo. Presidentes como Evo Morales, que ha dado a conocer públicamente que se inclina hacia el chamán. Presidentes como Hugo Rafael Chávez Frías, que demostró públicamente que era participante del culto necrolático hacia Simón Bolívar, Sucre, Maizante, Ezequiel Zamora, entregando aún la nación de Venezuela a esos pactos y rituales satánicos, como muchos lo han conocido a nivel mundial, como el presidente Fidel Castro, que consagró la nación de Cuba o la isla de Cuba a la regla de Ochá, Yemayá, como el presidente Maduro, que es participante, practicante de la santería y fiel admirador de Sai Baba, uno de los brujos mayores de la India. También tenemos la historia de la nación de Haití, donde en la plaza mayor de Puerto Príncipe, la plaza principal de Puerto Príncipe, hay un cerdo gigante, una estatua de piedra, donde hay una inscripción que dice: esta nación es consagrada a Satanás. En el año 1791, Bokor Bukman, un sacerdote de vudú, brujo vudú, sacerdote, buscando la liberación de la independencia de Haití, mató a un cerdo negro y a una muchacha joven y mezcló la sangre, y con esta sangre roció la nación y la consagró a Satanás. Y en el año 1803, un hombre de nombre Robert Dusain también hizo este pacto, consagrando, rectificando el mismo pacto que hizo Bokor. Y 206 años después, el presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, quiso consagrar o consagró en el 2003 de nuevo con este pacto en su bicentenario. Hizo un pacto de nuevo con Satanás y sacando una ley donde legalizó la religión vudú como religión oficial de Haití, haciendo culto liberal a Satanás, adoración liberal a Satanás. Y todo niño que nace en Haití lo consagran a los demonios. Difícilmente el cristianismo crece en esa nación. Incluso mucha gente, cuando hubo el terremoto de Haití, mucha gente criticó, incluso blasfemaron contra Dios, diciendo que Dios es injusto, que Dios por qué permitió eso, si Haití era la nación más pobre del hemisferio occidental. Pero la gente desconocía o desconoce estos rituales que se hacen detrás del telón. Consagran a los hijos, matan hijos, los pasan por el fuego en sus rituales, y esto es abominación a Dios. Incluso dice el libro de Levítico que toda mujer y todo hombre que ejerza estas prácticas debe morir apedreado, y que la tierra recibirá su sangre. Es una ordenanza de Dios, y por eso fue la causa del terremoto de Haití. Dado al tiempo en que estamos viviendo, un tiempo donde la idolatría, la necrolatría y el satanismo se ha dado a conocer en muchas naciones, aún Venezuela, se ha dado desde el tiempo de los 15 años donde Chávez y este gobierno estuvo en poder, se proliferó la santería, la palería, el espiritismo. Incluso hay una montaña llamada de Sorte, consagrada a la diosa María Leonza, diosa Yara,
que antiguamente es conocida como la diosa Semiramis, Astoré o Acera, que la Biblia condenaba como la reina del cielo. Prácticas paganas que vienen desde los tiempos antiguos de Babilonia, la antigua Babel. Su precursor es Nimrod y viene de las tribus de Yoruba, y estos fueron trasladadas a las naciones por medio de la esclavitud que hubo en los años 1800. Pero dice las Escrituras en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 15, dice las Escrituras, la palabra de Dios, que el reino, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es el único poder sobrenatural sobre la tierra que puede destruir estos pactos satánicos en las naciones. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Sabemos que estamos viviendo los tiempos proféticos, tiempos del fin, que se proliferará la hechicería, que se proliferará la maldad del hombre. Pero no por esta causa vamos a quedarnos con los brazos cruzados, esperando a ver qué pasa. No, nosotros los predicadores, pastores, evangelistas, profetas, maestros, somos la voz profética de Dios en la tierra para anunciar la verdad de Dios, para destruir las fortalezas de Satanás por medio de la palabra, de la predicación en el nombre de Jesús. El poder del reino de Dios es el que destruye toda fortaleza de Satanás por medio de la oración. Hemos vivido tiempos donde el evangelio, donde el poder de la oración ha transformado naciones enteras. Conocemos la historia de la reforma, una historia que duró 100 años. Una historia de la reforma, donde hombres que se dedicaron a la oración, hombres que le creyeron a Dios, hombres que consagraron su vida a Dios, pelearon por la reforma, pelearon por llevar el evangelio al extremo de separar el Estado de la religión cristiana. Hombres que cambiaron la historia sin darse cuenta. Hombres que por medio de la oración y creyéndolo a Dios cambiaron el curso de la historia, llevando el evangelio de Jesucristo como prioridad. Conocemos que en estos tiempos difíciles mucha gente está buscando la idolatría, está buscando estas ramas del ocultismo. Nosotros como la iglesia del Señor Jesús, nosotros como el ente gubernamental de Dios sobre la tierra, tenemos el poder, la autoridad y el permiso de Dios para proclamar la verdad de Jesucristo, para expandir el reino de Dios sobre las naciones, expulsando los demonios, disipando las tinieblas, destruyendo los reinos de Satanás y estableciendo el reino de Dios sobre este planeta, reino que trae sanidad, liberación y salvación a los hombres. Nosotros somos la voz profética de Dios. Si un gobernante está haciendo lo malo, si un gobernante de cualquier nación, sea Venezuela, Colombia, Brasil, Portugal, cualquier nación que esté haciendo lo malo, que se esté inclinando a la idolatría, nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios como voz profética de corregirlos y llamarles la atención bajo el consejo de Dios, que es la palabra. Si ellos quieren creer o no, si ellos lo aceptan o no, si ellos deciden creerlo o no, ese es asunto de ellos. Pero ya nosotros hemos cumplido como voz profética de Dios en la tierra por medio de la oración. Debemos cambiar la historia, debemos unirnos en oración. La iglesia pentecostal, cristiana, evangélica debe unirse para poder anunciar estas virtudes de Dios. Sí, puedo oír voces que dicen que estamos viviendo los últimos tiempos. No lo niego, eso es verdad. Todo lo que está aconteciendo nos muestra que esta es la única verdad que podemos creer. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ya Cristo viene. Pero no por eso, como lo dije antes, nos vamos a quedar con brazos cruzados. Debemos unirnos en la oración, en la práctica de llevar el mensaje de salvación. Si usted dice ser cristiano, si usted dice ser hijo de Dios, si usted no está anunciando el reino de Dios, usted no es hijo de Dios, porque un hijo anuncia las virtudes de su padre, y nosotros como hijos de Dios debemos anunciar estas virtudes de Dios por medio del evangelio. El evangelio de Jesucristo es el reino de Dios. El reino de Dios es el poder de Jesucristo, es el poder del reino, es el poder del Espíritu Santo, y es este reino el que disipa toda tiniebla sobre la tierra.
todo cambio sobre las naciones. Debemos orar, 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 ayunar, clamar a Dios hasta que las naciones, Venezuela, Colombia, Brasil, se doble de rodilla ante Dios. Todo líder mundial debe atender la voz de Dios. Ya basta de que la iglesia sea una religión y un cuartico. La iglesia no es una religión. El evangelio no es una religión. El evangelio es el reino de Dios sobre la tierra. Es el mensaje que viene del Dios. Es el único mensaje importante sobre la tierra para anunciar a Jesucristo el Señor. Hombres como Martín Lutero, hombres como D.L. Moody, hombres como Carlos Finney, Charles Spurgeon, María Gorgorete, hombres como Joseph Smith, William Bryant, hombres como Charles Spurgeon, hombres como el apóstol Pablo, como Pedro, hombres que cayeron en la oración y sacaron las naciones de su eje, impactándolas con el evangelio de salvación. No con un evangelio de prosperidad, no con un evangelio de levantamiento del ego humano, sino con el evangelio de verdad. El reino de los cielos está a nuestro favor, iglesia. Dios está a nuestro favor, iglesia. Los ángeles están a nuestro favor para anunciar este mensaje. Es necesario que nos unamos en oración, iglesia. Seas nuevo creyente o seas ya un líder en la iglesia, es necesario que te unas a este ministerio, predicar y anunciar este evangelio del reino de Dios. No estoy hablando de una doctrina teológica. La teología viene de la palabra teo, que significa Dios, y logía, que significa razonamiento. No te estoy hablando de una teología para razonar, te estoy hablando de una experiencia, de una vivencia, de un encuentro personal con Dios y con su reino para anunciar a Jesucristo. Dice las Escrituras: habrá hambre, peste, terremoto en diferentes lugares del mundo, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Mateo 24. Estas señales anuncian el fin del mundo, pero hay una palabra que Jesús dijo: y será predicado este evangelio para testimonio a las naciones, y después vendrá el fin. Mi concepto es que vendrá un avivamiento a nivel mundial de la palabra de Dios, de los hijos de Dios, como lo dice las Escrituras, que la tierra gime por ver manifestar a los hijos de Dios. Ese es el momento de que nosotros manifestemos. La iglesia debe manifestarse como hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Señor Padre, que todo aquel que esté escuchando este mensaje sea compungido de corazón, pueda recibir, Señor, esta palabra en su espíritu, directamente de tu espíritu a su espíritu, Señor. Que el poder del Espíritu Santo, que el poder de tu reino lo envuelva de una manera tal que desee predicar tu palabra con poder y fuego. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde y te use como un predicador, un evangelista, una voz profética de fuego sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.